Brasil, para que nos ayude a entender algunas cuestiones que están sucediendo ahora en este momento en nuestro país vecino. Muy buenos días, Darío, gracias por recibirnos como siempre. Un gusto saludarlos, bueno. Un placer. Bueno, Darío, lo importante, sin duda, la noticia más fuerte para Brasil es esta decisión de Estados Unidos de no importar más carne de Brasil. ¿Qué alcance tiene esta medida? ¿Es temporal? ¿Es una sanción? ¿Es determinante? ¿Es permanente? Es una decisión comercial con implicaciones diplomáticas, es decir, el gobierno de Michel Temer es posiblemente en los últimos 28 o 30 años, y ahora voy a citarte una encuesta que acaba de ser publicada hoy en Folia de San Pablo, el que tiene menos prestigio nacional e internacional. En la semana que está concluyendo hoy, el presidente realizó una gira por un par de países y lo único que recogió en esas visitas fue, paradójicamente, en lugar de bienvenidas de sus anfitriones, cuestionamientos. Y el hecho de que en plena gira internacional del mandatario brasileño haya surgido esta información que es, insisto, desde el punto de vista comercial de un impacto relativo, de aquí a fin de año esto implicaría una pérdida que no llega a los 150 millones de dólares, pero desde el punto de vista diplomático y del desprestigio del gobierno tiene una magnitud muy superior, porque Estados Unidos era para el gobierno, que acaba de cumplir apenas un año y un mes, Sí. un aliado determinante, tanto que el propio Michel Temer hizo y con denuedo todo lo que estaba a su alcance para ser recibido por su colega Donald Trump y no lo logró. Incluso intentó, y tampoco sin mucha suerte, ser el primer presidente latinoamericano en hablar por teléfono con Trump a poco de ser electo el año pasado, el 9 de noviembre, y en esto tampoco tuvo suerte. Y ahora esta información llegada de Washington el viernes demuestra que en Estados Unidos las simpatías hacia Temer no son las que se hubieran esperado en el gobierno desde aquí en Brasilia. Y por otra parte, porque esta decisión está directamente ligada a algo que conmociona en el plano interno al mandatario, y es que esta suspensión de la compra de Sí, carnes se vincula con el escándalo de la carne débil. claro. Recuerdan que en marzo de este año la Policía Federal descubrió una red mafiosa entre varios frigoríficos, pero el más importante de ellos es JBS, el primer exportador mundial de carnes, que pocos días después de haber sido desbaratada esta mafia en la cual se sobornaban a fiscales del Ministerio de Agricultura para exportar carnes en mal estado, se descubrió otra información, y esta es la más conmocionante, que en esos días el propio Temer se reunió con el dueño de esa empresa para pactar el pago de sobornos. Ahora, Darío, más allá de esta poca simpatía de la que vos hablás entre Trump y Temer, digo, ¿se está evaluando, se está sopesando cuál sería la consecuencia económica para Brasil de que Estados Unidos no importe carne? Sí, la consecuencia económica es relevante, insisto, en una medida intermedia, en un rango intermedio, porque de aquí a fin de año esto significaría la suspensión de importaciones por el orden de los 100 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos se haya sumado a esta decisión que ya habían adoptado antes la Unión Europea y grandes importadores como por ejemplo China y Hong Kong, significa que el descrédito, que la falta de credibilidad de las carnes brasileñas ya es un asunto global. Es decir, el propio ministro de Agricultura, Blairo Maggi, lo decía ayer al anunciar que viajará de urgencia la semana próxima a Estados Unidos, que Washington haya encontrado problemas en nuestras carnes es algo que seguramente generará, y esta no era la palabra que él usaba, pero sí el concepto, un efecto dominó. Tengamos en cuenta que a esta hora, además de la decisión de Estados Unidos, la semana pasada la Unión Europea envió una correspondencia al gobierno de Temer diciendo que no había ninguna, y aquí sí son comillas, confiabilidad en los controles de las exportaciones de carnes brasileñas. Y en este caso también la Unión Europea, que ya había boicoteado hace un mes las importaciones,
anunció que dejaba de comprar parte de estos embarques. Es decir, el mundo no solamente recibe con poca simpatía al gobierno, sino que sospecha de un producto, como son las carnes brasileñas, que en su conjunto sí son de una importancia relevante, porque Brasil cada año vende al exterior unos 15.000 millones de dólares. Y se agrega esto que por la tarde de ayer corrió fuertemente el rumor, no aquí en Brasilia, sino en la City de San Pablo, en la Bolsa de Valores de San Pablo, que JBS, insisto, una de las mayores multinacionales brasileñas, junto con Odebrecht y Vale do Rio Doce, pudiera convocar a quiebra a los acreedores. Es decir, hay una sospecha de que JBS, no olviden ustedes que los dueños de JBS se presentaron ante la justicia brasileña en condición de arrepentidos, es decir, admitiendo que han cometido varios delitos, entre ellos el haber sobornado a más de 1.800 políticos y probablemente al presidente Temer, al haberse confesado como incursos en varios delitos y al hacerlo, por otra parte, optaron por la delación premiada, esa empresa pudiera presentarse a quiebra. En este caso estamos hablando de una sospecha, de un trascendido que circuló ayer luego del cierre de las operaciones de la Bolsa de Valores, cuando nuevamente volvieron a caer, nuevamente hubo una baja pronunciada de las acciones de JBS. Bien, Darío, está claro, digamos, un poco todo esto, entonces este panorama. Te llevamos un poco al terreno de Odebrecht. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que está pasando a nivel regional en el sentido de cómo está avanzando esa causa? Bien, el capítulo Odebrecht ha quedado relativamente, no absolutamente, relativamente eclipsado por el escándalo JBS, dado que la magnitud de este segundo, claro, descubierto hace pocos meses, aparentemente es superior, pero claro, no se puede, por ese efecto noticioso, considerar que el escándalo de Odebrecht ha desaparecido. Por el contrario, incluso se estima que en las próximas semanas, si no la próxima, pudiera ya conocerse la condena del juez a cargo del proceso, del juez de primera instancia, Sergio Moro, contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y esto seguramente tendrá un impacto político de proporciones, toda vez que el exmandatario a esta hora es el eventual candidato presidencial con mayor proyección de voto. En el plano regional, la Procuraduría General de la República, es decir, la Fiscalía brasileña, ha recibido en las últimas semanas visitas de varios fiscales o de representantes de fiscales de la región, no solo de Argentina, también de Ecuador, y también hay interés en otros países, por ejemplo, República Dominicana, Colombia, Perú, porque en varios países de la región, por lo menos 10, hay procesos ya iniciados para desmontar los vínculos de Odebrecht. No pierdan ustedes de vista que la empresa ya aceptó que hubo su disposición a pagar multas en Estados Unidos, en Brasil y en Suiza por 2.600 millones de dólares. Y este es un monto muy inferior al lucro, a la renta que obtuvo Odebrecht en la región, repitiendo el modus operandi que hizo explotar el escándalo del lavallato en Brasil. Esto es comprar, sobornar políticos, sobornar funcionarios para obtener rentas extraordinarias en obras públicas de gran magnitud. Ocurre que al mismo tiempo esto ha causado un impacto no solo en la empresa y sus principales funcionarios, sus principales ejecutivos. Tengamos presente que Marcelo Odebrecht, el hasta hace 3 años presidente de la compañía, está preso y ya condenado a 19 años de prisión, sino que el propio emporio Odebrecht, esto es la mayor empresa constructora de América Latina y una de las más importantes del mundo, de las muy pocas empresas constructoras extranjeras que tienen presencia incluso en Estados Unidos, ha visto cómo sus negocios y sus licitaciones se han venido a pique, al punto, y esto otra vez en el terreno de las especulaciones, que la semana pasada
un medio importante, un medio influyente en Brasil, como es la revista Veja, publicó que también Odebrecht, que es un conjunto empresarial, pudiera poner a la venta a su empresa constructora a capitales chinos. No olvidemos, por otra parte, que Odebrecht no solo es la empresa constructora, también es parte de este conglomerado la petroquímica Braskem y otros emprendimientos y otras unidades dentro de ese conjunto. En todo caso, nadie hubiera imaginado hace 5 o 6 años, cuando era el apogeo de las grandes multinacionales brasileñas, Odebrecht y JBS a la cabeza, que hubiera de ocurrir esto tan poco tiempo después. Es decir, 2 de las principales multinacionales privadas de Brasil, la otra gran multinacional brasileña es Petrobras, en este caso estatal, estuvieran viviendo el momento político, económico y hasta diplomático, porque no perdamos de vista que Odebrecht y JBS fueron parte de la política exterior brasileña de los últimos años. Claro. ¿Hubo repercusiones allí en Brasil de lo que sucedió con respecto a esta causa aquí en la Argentina? Estoy hablando de el cierre de la investigación contra Gustavo Arribas, a la vez que trasciende un video del arrepentido Meireles acusándolo. Te diré que la repercusión en Brasil del capítulo argentino de Odebrecht no tiene la magnitud que obviamente tiene en nuestro país, porque por un lado, la presencia de Odebrecht en Argentina, si bien era importante, no era decisiva en el conjunto, en el concierto de la intervención internacional de Odebrecht. Si hubiera que determinar en una especie de escala, indudablemente la presencia de Odebrecht fue importante en Argentina, pero más posiblemente en Venezuela, en Angola y en Cuba. Y aquí hay un dato que no solo concierne a lo económico, sino también a lo diplomático y a lo geopolítico. Tengan presente que Odebrecht recibió poco menos que $1.000 millones de crédito estatal, de financiamiento estatal del poderosísimo Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el banco de fomento más importante de las Américas. No hay ningún banco de fomento con el respaldo de capital que tiene el BNDES para construir el puerto de Mariel en Estados Unidos. Y esto no solamente fue una decisión económica y una decisión de infraestructura, sino una decisión geopolítica. Algunos observadores entienden que la chispa que ocasionó esta explosión, este escándalo de magnitud, probablemente el más importante de las últimas décadas en Brasil, es que la presencia de Odebrecht en Cuba no solo fue, insisto, una decisión económica y de infraestructura, sino geopolítica. El puerto de Mariel está a menos de 200 millas marinas de Miami. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, nos ayuda muchísimo para entender lo que está pasando allí. Por nada, hasta pronto. Un abrazo grande. Darío Piñotti, entonces, desde Brasil, y de Brasil nos volvemos a nuestro país. A la ciudad de Buenos Aires. Abrimos un poco la ventana y vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo va a estar el tiempo, las